Buenos días chicos, este es mi primer video del cual voy a estar trabajando en esta plataforma de YouTube hasta que se solucionen las problemáticas de la plataforma del Webinar para poder interactuar con ustedes a través de esa plataforma virtual. Estábamos viendo lo que es la Revolución Mexicana, pero recordemos que no podemos hablar únicamente de la historia de México sin hacer un paralelismo con todos los acontecimientos y hechos históricos que sucedían a la vez en el mundo, ¿no? Entonces, recordemos que la Revolución Mexicana tiene un principio también ideológico, ¿no? Como lo fue el movimiento de la Ilustración antes de la independencia, que también fue un movimiento ideológico del pensamiento. El marxismo es un sistema filosófico, político y económico basado en las ideas de Karl Marx, que vivió en 1818 hasta 1883, y de Friedrich Engels, que nació en 1820 a 1895. Y este tipo de ideología rechaza el capitalismo y defiende la construcción de una sociedad sin clase ni estado, ¿no? Entonces, recordemos que provocaba el capitalismo en el imperio colonial español. Recordemos que se generaron la explotación, el esclavismo, la problemática de las minas en México, que fue como de los principales movimientos para la independencia, ¿no? Y la lucha del poder. Entonces, se retoma en México esta ideología del marxismo, que es generar una sociedad sin clases sociales y sin Estado, ¿no? Ponémonos, tomemos en cuenta que en el imperio colonial, antes de la independencia, el Estado junto con la Iglesia tenía el poder absoluto, y a partir de estos dos vinculaciones, el Estado y la Iglesia, se manejaban los impuestos y se hacía la compraventa de los territorios hacia el extranjero. Ay, perdón, se trabó. Entonces, estas ideologías se retoman en México en la era industrial. La era industrial es al principio de 1900 hasta 1920. La era industrial es cuando el ser humano comienza a generar lo que es la industria en masa. Empezó a desplazar las actividades que realizaba de manera autónoma. O sea, ¿qué significa esto? Que lo hacía con su propio cuerpo. Por ejemplo, el ensamblaje en masa en una industria, en una empresa, se hacía a mano. Con la era industrial se generaron máquinas para que este trabajo lo hicieran las máquinas y fuera más efectivo y tuviera un progreso más con más repercusión en la sociedad, ¿no? Entonces, esta ideología de la revolución industrial también provocó lo que fue la oferta del mercado, ¿no? Oferta y la demanda del capitalismo. Y recordemos que muchos de los héroes revolucionarios estaban influenciados de cierta manera por las ideologías europeas, al igual que pasó con los criollos. Si recuerdan los criollos de la independencia, que fueron los hijos de españoles que tuvieron una educación eh, instaurada en Francia, que les permitió generar lo que fue la independencia de México. Entonces, para ese momento, en Europa estaban pasando condiciones como muy similares en México, porque el reino de Rusia, que manejaba la ideología comunista entre su pueblo, se dio cuenta que los reyes que gobernaban Rusia estaban generando la decadencia de su pueblo, y con ello pues la pobreza, la muerte, la desigualdad de las clases sociales. Entonces, uno de los personajes políticos que encaró el movimiento del marxismo fue Lenin. Igual chequen quién fue Lenin
y quiénes fueron sus sucesores y cómo el modelo del marxismo, a pesar de que sí funcionó por un tiempo, esta ideología, al igual que todas, pues tienen sus pros y sus contras y pues no son verdades absolutas, ¿no? Son formas de pensamiento que estructuran una sociedad, pero es como todo, ¿no? Si tú estructuras una regla y se generan condiciones que te hagan cambiarla, pues obviamente las vas a adecuar a las nuevas condiciones, ¿no? Para solucionar una problemática. Entonces, para este momento, en principios de 1900, en la era industrial, en México estaba Porfirio Díaz como presidente. Porfirio Díaz tenía esta ideología del pensamiento positivista para generar el progreso del país a través de la economía y a través de impulsar la industria. ¿Esto por qué? Porque se dio cuenta que México, al ser independiente y al haberse separado de la colonia imperial española, pues volvieron a comenzar, ¿no? Pero como él estaba influenciado también por la escuela del pensamiento ilustre, pues quiso asemejar la sociedad mexicana como la que se estaba utilizando en Francia. Por eso pueden notar que mucha de la arquitectura en México, en la Ciudad de México, como lo es el Palacio de Bellas Artes, que es un edificio neoclásico en el que se involucra la estética francesa, y a partir de ahí muchos de los edificios en México tienen esta misma configuración urbana que se asemeja mucho a lo que se estaba construyendo en Francia. Entonces, volviendo al tema de la economía, Porfirio Díaz empieza a impulsar la economía moderna, como quien dice, de la época, y comienza a generar lo que son las clases sociales. A partir de ahí se generan las condiciones de trabajo de la clase social pobre, que recordemos que Miguel Hidalgo abolió la esclavitud, pero también Miguel Hidalgo la abolió en beneficio de él para seguir generando el poder. Entonces, legalmente no existía la esclavitud, pero condiciones sociales a través de una práctica de corrupción, como lo que hizo Porfirio Díaz, hicieron que todos los trabajadores tuvieran una paga muy reducida, estuvieran trabajando varias horas, bueno, muchas horas al día, perdón, y con ello pues unas condiciones de vida que no son favorables para cualquier ser humano, ¿no? Entonces, para la actividad del día de hoy, ojo, van a investigar quién fue Lenin y cómo se generó el movimiento de la revolución en Rusia, y en México van a checar quiénes fueron los principales autores de la revolución, como Emiliano Zapata, el Centauro del Norte, también los artistas influyeron mucho en la Revolución de México. Esto ya lo he mencionado anteriormente en algunas clases. Otro de los factores que también motivó a la revolución en México fueron las manifestaciones artísticas, y entre ellas la comedia. La comedia fue una manera en la que se involucró al pueblo más pobre y se incitó a través de los chistes, a través de la comedia, a través de burlarse del poder, a la revolución, y a que ellos se dieran cuenta de que estaban siendo explotados, estaban siendo esclavizados, a pesar de que ya eran independientes. Entonces, en un trabajo voy a subir un apartado en donde van a subir en PDF, por favor, porque han subido muchos trabajos que pues son en Word y no los puedo checar en plataforma. En PDF vamos a seguir las mismas dinámicas, vamos a vincular lo que es el lenguaje lectoescritural, o sea, escribir y leer a partir de consultar fuentes de información,
confiables. Y vamos a ir agregando imágenes para la construcción del conocimiento, no solamente sea a partir de la lectoescritura, ¿no? Sino también involucrar otras partes sensitivas de nuestro cuerpo como la vista, el oído, que posteriormente los voy involucrando pues, en más actividades. Entonces van a generar en un PDF, obviamente con portada, logo de la institución, su nombre, fecha, nombre del maestro, nombre de la actividad, y van a buscar todos los personajes importantes revolucionarios que se manejan en la historia de México, como lo fue Emiliano Zapata, Pancho Villa, Pancho Villa, a ver, se me fue el otro nombre, perdón, y entre otros, ¿no? Van a generar lo que fue van a leer en primera instancia su vida y van a escribir a manera de resumen qué fue lo que hizo, cuáles fueron sus ideales y cuál fue su repercusión en la historia, y debajo de este apartado van a agregar una imagen. Igual también la imagen la deben de citar en norma APA. Esto ya saben cómo citarlo, ponen la imagen centrada, le dan formato a la tarea. Debajo le ponen imagen 1 o pieza 1, como ustedes la quieren nombrar. Y a pie de página o en fuente de bibliografía agregan la cita de donde la consultaron. Y por último agregan en el documento la bibliografía. Cualquier duda que ustedes tengan, me escriben al WhatsApp. Saben que tarda un poquito en responder porque se satura, porque son un montón de alumnos que también me mandan en privado, y pues para explicarles o mandarles audio. Entonces, el propósito de la actividad es que ustedes conozcan la vida personal de cada uno de los personajes que llevaron a la revolución al pueblo de México, para vincular cómo a través de sus ideales, porque voy a abrir un foro y comencemos a charlar acerca de ello, ¿no? Ya por último, en el foro vamos a reflexionar cómo a partir del acontecimiento histórico de la Revolución Mexicana ha tenido consecuencias en nuestra actualidad. Y eso es lo que quiero que identifiquen también. Si realmente seguimos siendo libres y realmente seguimos desvinculados del Estado, o si el Estado tiene control sobre nosotros, entre otros, ¿no? Y esto es para que ustedes también vayan siendo conscientes cómo es que se estructuró la historia de México con fines ideológicos políticos, y también cómo es que se basaron en una filosofía, ¿no? Como ya se los he ido explicando a lo largo de todo el parcial, todo parte de una ideología, ¿no? Un tipo de pensamiento. Y así es como se ha estructurado toda la sociedad a lo largo de la historia. Entonces, ya por último, solamente les voy a mencionar causas principales de la Revolución Mexicana. Entre ellas, se las voy a leer para que haya un poquito más de claridad. Las principales causas de la Revolución Mexicana, como ya los había mencionado, fue la desigualdad social y la concentración de riquezas por parte de los que tenían el poder, ¿no? Al igual que los criollos en el Imperio Español tenían el poder y las riquezas porque estaban vinculados con el Estado, en esta época pues también se generaba, ¿no? No existía una libertad política, es decir, el pueblo no podía elegir a ningún representante dentro de los poderes estatales ni federales. A pesar de que ya se había generado la independencia, no estaba muy estructurado el acuerdo o los acuerdos políticos y sociales para poder generar una buena democracia, ¿no? También se está involucrando mucho lo que fue el despojo de tierras a los campesinos, al igual que lo que hacían los del Imperio Colonial Español con los de las minas, ¿sí recuerdan? Entonces, se creó también
condiciones para el latifundio, que esto eran haciendas de gran extensión que pertenecían usualmente a unos pocos propietarios indígenas, y el pueblo lo que hacía, pues generaba las condiciones para que se murieran de hambre, ¿no? Y no pudieran generar producción, no pudieran generar venta, compra del mercado de su propia hacienda. Entonces, ¿qué hacía el gobierno? Pues les cortaba los recursos y se morían de hambre, ¿no? No había una libertad de expresión, y aquí es donde involucro la parte de los chistes y la comedia. Si recuerdan también, Posada, uno de los artistas, tiene varias obras periodísticas de grabado que se manejó en esa época, donde hacía mucha crítica social acerca de cómo gobernaba Porfirio Díaz, a pesar de que Porfirio Díaz le pagaba al caricaturista Posada. Así que también tomen en cuenta eso para que generemos un pensamiento crítico. Entonces, otra de las condiciones para... Ay, perdón por las tomas, Otra de las condiciones que se generaron para la revolución es que los obreros y los campesinos, ya lo había mencionado, carecían de un potencial laboral, por lo cual estaban expuestos a la sobreexplotación. La mayoría de los trabajadores incluso debían de cumplir jornadas con más de 12 horas con un sueldo miserable de 75 centavos. O sea, les alcanzaba solamente para comer incluso una sola vez al día, ¿no? Y ¿qué más? La represión y el uso de fuerza por parte de los militares, que estos estaban al mando de Porfirio Díaz para reprimir lo que fue los campesinos y la clase social baja. Un dato importante que generó Porfirio Díaz antes de la segregación de la Segunda Guerra Mundial y la lucha racial que generaron los nazis, Porfirio Díaz, en su ideología de generar una ciudad con condiciones europeas como la de Francia, hizo que todos los pueblos indígenas que radicaban en la Ciudad de México se expulsaran, se fueran a los territorios más lejanos, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, Porfirio Díaz, con su discurso político, generó lo que es la segregación racial y lo que fue los principios que hoy sufren los pueblos indígenas a través del trato y la observación social. ¿Qué pasa cuando vamos al centro histórico y vemos un indígena, purépecha o rarámuri o los que viven en la sierra de Nayarit, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues tenemos como esta ideología que los hacemos a un lado o les damos dinero, pero esta condición social viene por parte de Porfirio Díaz, que generó una ley para que se fueran los pueblos indígenas que radicaban en la Ciudad de México, para darle una buena imagen a la ciudad, ¿no? Una imagen más europea en la que no existían indígenas. Así de mala onda era Porfirio Díaz en alguno de sus mandatos. Entonces, ya para que no se haga más larga, las próximas clases voy a seguir explicando. Igual voy a tratar de utilizar el GoToGoBinner para poder tener una clase más interactiva, para que pueda involucrar yo audios, videos, imágenes, y para que la clase quede un poco más entendida, al igual que las actividades. Igual, que tengan un buen día, cuídense, cuiden su salud, cuiden la de sus familiares, y recuerden solidaridad humana ante todo y ante esta situación que estamos viviendo, ¿va? Hasta luego.